Decíamos que la arquitectura se distingue de las construcciones fundamentalmente porque emite un mensaje, tiene una comunicación. Hay un emisor y hay un receptor. Y por lo tanto, en la producción de ese mensaje existe un lenguaje. Si no sería importante o imposible, quiero decir, poder entender lo que se está comunicando. Y esta es una distinción clara entre lo que es arte y lo que no lo es. Para la clase de hoy vamos a recurrir a dos autores. La primera es la doctora Marta Satongi, profesora de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y ella señala en sus libros que sin lenguaje no hay pensamiento. El lenguaje es un tesoro fundamental de la cultura, del hombre, y al pasar de nuestra condición animal a la condición humana, el tomar este tesoro es una condición ineludible para poder convertirnos en humanos. Así que fíjense la importancia que tiene la arquitectura en términos de producción, ya no digamos solo artística o no digamos exclusivamente artística, sino en términos de expresión de pensamiento, lenguaje y finalmente comunicación. Cuestión que la podemos hacer de múltiples formas o que la arquitectura lo hace de múltiples formas como lo veíamos en la primera clase. Sin lenguaje no hay pensamiento, decía Marta Satongi, pero podemos ver distintos tipos de pensamiento. Por ir a lo más simple, lo más básico, tenemos que hacer una distinción del pensamiento mágico al pensamiento científico, ¿no? Y en términos de lo que ella dice, señala que sin el pensamiento mágico no nacen los mitos, ni las religiones, ni tampoco el arte, mientras que el pensamiento científico es aquel que se propone incorporar gran cantidad de posibles en su área de investigación y a partir de ello busca lo general, es decir, hay una estructura racional, hay una estructura de análisis, hay una estructura técnica que no le da lugar a todo aquello que no puede ser explicado desde la razón. Por contraposición, el pensamiento mágico sí da ese lugar. Y la arquitectura está entre los dos, o mejor dicho, debe tener un poco de cada uno. Si no tiene pensamiento científico, claramente será muy difícil sostenerla, pero si no tiene pensamiento mágico, estaremos enfrente de simples cálculos estructurales o determinadas obras que podrán ser resueltas desde la utilidad, pero no en términos de lo que significa una arquitectura y sus componentes principales. Entonces, siguiendo con nuestra autora, ella para poder comprender o empezar a acercarnos a esta comprensión del lenguaje arquitectónico, nos presenta las dicotomías dialécticas. La necesidad de por ahí mirar desde pares dialécticos, es decir, elementos que tienen un diálogo entre sí muy relacionado, de hecho que existe una porque está la otra, y en términos de dicotomías como preguntas o alternativas de lo que debe ser. Por otro lado, Marta también plantea la presentación en términos del arte y en términos de la arquitectura, lo podemos ver fundamentalmente, de que una tesis, es decir, una propuesta de este pensamiento, genera necesariamente una antítesis y la confluencia de ambas una síntesis. Vamos a explicarlo mejor desde la arquitectura. Podríamos plantearnos que la arquitectura griega, en términos espaciales, es una tesis en sí mismo, caracterizada por un sistema de construcción trilítico, la importancia de un espacio exterior
y una expresión edilicia que busca el equilibrio estático y fundamentalmente la escala del hombre. Mientras que vemos en el Imperio Romano una clara antítesis de esta tesis, es decir, una tesis que a su vez se plantea como lo contrario de aquella primera. El espacio típico de la arquitectura romana es un espacio monumental, bien lejos de la escala humana. Su expresión parte de un sistema constructivo de masa, murario, tiene, decíamos, en su monumentalidad, pero fundamentalmente en la concepción del espacio interior, su propia razón de ser, en contraposición con aquel espacio exterior griego. Y en definitiva podríamos encontrar años después, siguiendo esta evolución histórica articulada, la síntesis en el Imperio Bizantino, que toma tanto de los romanos aquella masa muraria, pero también toma las cargas puntuales, producto también de periodos anteriores. Podríamos ver que se busca un espacio interior donde diversos ejes empiezan a confluir, es decir, va a tomar tanto de la tesis como de la antítesis, parte de valores para crear algo nuevo. Por otra parte, también tenemos que entender que cada uno de los movimientos que vamos a ir encontrando y que vamos a ir trabajando desde Historia de la Arquitectura 1 a 2 y a 3, tienen la característica de que en su evolución aparece un periodo formativo, que lo vamos a llamar preclásico, un periodo clásico que es cuando toma más auge este movimiento, cuando produce sus obras más destacadas, y un periodo postclásico en el cual justamente la producción empieza a incorporar determinados elementos que van a desvirtuar la idea central que tenía. Por ejemplo, en Grecia es muy claro ver, y lo vamos a estar viendo, determinadas características en su preclásico, donde vemos elementos que se van a continuar y muchos otros que van a desaparecer. El clásico como la expresión más fuerte de esa arquitectura griega, y un posclásico que va cambiando sus proporciones, incorpora otros elementos, que va mostrando cómo el periodo se va apagando y terminando. Y una característica interesante es que el ensamble de un periodo con otro no se da cuando uno termina, sino que se da justamente de una manera solapada, ¿no? Por lo tanto, un periodo posclásico como es el griego va a estar coincidiendo con un periodo preclásico como sería el romano, ¿no? Y esto también verifica para lo más reciente o para lo más actual. Podríamos decir, el movimiento moderno como periodo clásico se da sobre fines de la década del 20, pero tiene un periodo preclásico, la arquitectura protomoderna, por ejemplo, y tiene un periodo postclásico que tiene que ver con aquella arquitectura que se da a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, esto, las dicotomías dialécticas, el concepto de tesis, antítesis y síntesis, lo preclásico, clásico y posclásico, son tres cuestiones muy interesantes y que nos ayudan mucho para poder ir comprendiendo las características del pensamiento y del lenguaje en la arquitectura. Veamos entonces algunas de dichas dicotomías dialécticas. Por un lado, la sociedad en su relación con el individuo. Decimos, el individuo puede existir en tanto exista sociedad, y la sociedad existe en cuanto hay una sumatoria de individuos, ¿no? Ven, esa relación no es ajena una del otro. Nosotros como individuos tenemos particularidades, pero también tenemos características generales
que nos marcan como miembros de una sociedad. Ciertamente parecida es la dicotomía dialéctica del sujeto y el objeto. Somos sujeto en tanto personas y somos objeto en tanto representantes universales. El sujeto es parecido al individuo, pero se distingue en el sentido de las características personales que cada uno va a tener, culturales o no, mientras que la visión del objeto es la síntesis de las características universales que los sujetos de una especie van a tener. Y esas características, nuevamente aquí está esa confrontación individuo-sociedad, el individuo es sujeto y la sociedad es objeto. Esa sociedad también que es tan importante para la definición arquitectónica, no podemos hablar de la arquitectura si no hablamos de la sociedad que es producto, que produce esa arquitectura, y por lo tanto la importancia de entender a ese sujeto, a ese individuo, a esa sociedad, a ese objeto en el tiempo y en el espacio. Cuando hablamos de entenderla en el tiempo, hablamos de hacer un corte diacrónico, es decir, sobre un determinado lugar vemos esa evolución en el tiempo, y uno podría decir, bueno, a ver, veamos cómo en determinado lugar evolucionan los templos religiosos, ¿sí? O al revés, podríamos decir, en un determinado tiempo, cómo evolucionan en definitiva en todo el espacio, es decir, un corte sincrónico, porque lo hacemos en el espacio, ¿no? Entonces decimos, bueno, siglo XV, cómo es la evolución de la arquitectura religiosa gótica en el mundo o en el mundo occidental. Todo lo que constituye el objeto es el resultado del sujeto en su infinita multiplicidad, ¿no? Es parte de esa relación fuerte que decíamos. Veámoslo en algunos ejemplos de arquitectura. La Capilla Pazzi, estas dos dicotomías dialécticas que veíamos antes, ¿no? La Capilla Pazzi es uno de los principales ejemplos del Renacimiento, y vemos en ella una aplicación muy fuerte, muy correcta, muy ajustada de todas las proporciones geométricas, relaciones matemáticas, elementos clásicos que tienen su lugar específico conforme a una expresión muy pura, muy racional, que justamente nos muestran ese valor social, nos muestran esas características de objeto. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay duda frente a estas proporciones, no hay duda frente a las relaciones que se tienen, no hay nada que esté fuera de lugar, todo es expresado de una manera lo más justa y equilibrada posible, ¿no? Dice entonces Satonji que la obra es la expresión de la perfección geométrica, todo resultado de un cálculo, y apela a una organización en la cual no cabe la expresión subjetiva. No existe el factor sorpresa, no hay duda. Por contraposición, años después, vemos una obra de Miguel Ángel, que es la Biblioteca Laurenciana, y específicamente me voy a centrar en el cuerpo de la derecha, que es una escalera. La biblioteca está en un primer piso, hay que llegar hasta ese primer piso primero desde un patio y luego se ingresa a un espacio donde el espacio está claramente dominado por la escalera. Ahora fíjense, nosotros entramos por planta baja, y acá, a diferencia de la capilla de Brunelleschi, donde todo era armonía, todo claramente estaba en su lugar, acá verdaderamente nos empezamos a inquietar. Primero porque entramos a un espacio interior que es muy reducido en términos de superficie, pero muy alto en términos de volumen. Hay una gran escalera que ocupa prácticamente todo el espacio, con lo cual uno ingresa pero inmediatamente se siente invadido. Las paredes tienen un tratamiento de fachada, pero son hacia el interior, no es una fachada, y todas las ventanas están tapiadas, lo único que hay es una única puerta a la que nos conduce todo el espacio. Por otro lado, estamos en planta baja, pero el tratamiento de las fachadas interiores
nos muestra como si estuviéramos en un zócalo. Y finalmente sabemos que tenemos que subir por la escalera, pero se nos presentan bastantes alternativas. Lo que entendemos como lógico es hay que subir por el medio, ese es el camino central, ese es el camino correcto, ese es el lugar donde nos están marcando, ¿no? Es el que más tratamiento tiene, incluso descargan todos esos escalones. Sin embargo, uno se tienta a subir por el primero, ¿no? Porque es el que uno tiene más cerca, o te da inquietud saber qué pasa detrás de la escalera principal porque algo vemos que está pasando. Decidimos finalmente ir por el primero, el camino más corto que tenemos previsto, pero con cierta duda porque sabemos que el del medio es el principal. Y en ese subir sabemos que por ahí algo estamos haciendo mal, vemos también el riesgo porque no tenemos baranda. Dicho de otra manera, Miguel Ángel acá lo que quiere es inquietarnos claramente, producirnos sensaciones que tienen que ver con nosotros mismos. Algunos sentirán más o menos estas cuestiones que estoy diciendo, pero claramente no es la tranquilidad que uno siente frente a la Capilla Apache. La idea versus lo concreto es otra dicotomía dialéctica importante, la diversidad y la unidad, el cambio y la perduración, la lectura general y el producto particular, plantean esta unidad dialéctica entre la idea y lo concreto. Mies van der Rohe es un arquitecto que expresa bien la idea, donde su frase célebre es el menos es más, y él entiende que una idea fuerte puede ser construida versus lo concreto, es decir, la solución concreta que tiene que ver con lo particular puede ser el individuo, puede ser el clima, puede ser el lugar, puede ser el uso que tiene que tener. Entonces, acá viene bien la frase de Robert Venturi, el menos es aburrido, ¿sí? Y entonces, esta disyuntiva de dicotomía dialéctica la vemos también mucho en la arquitectura. Lo racional versus lo irracional. Al racionalismo pertenecen aquellas vertientes filosóficas que consideran la total cognoscibilidad, mientras que otras, en un abanico amplio, las que lo rechazan. Lo veíamos en Roth, ¿no? Esta expresión de lo racional o la expresión de lo irracional, porque obviamente aquello que tiene una expresión que se va de nuestras posibles explicaciones no quiere decir que no las tengan, sino que justamente son diferentes, y por otro lado la arquitectura debe estar construida y eso implica el uso de la razón, pero en términos de expresión son cuestiones bien diferentes. Quise traer algunos ejemplos como la Casa Batlló de Antonio Gaudí, donde tildamos inmediatamente de irracional esto, hasta que podemos empezar a estudiarlo y comprender la genialidad del conocimiento estructural, constructivo, funcional de este gran arquitecto. Pero claramente hay una expresión irracional en la primera mirada, ¿no? Irracional en términos también de única, de difícil de ser copiado. Lo mismo podemos decir del Guggenheim de Frank Gehry, hoy mucho más difundido en términos de formas, pero en el año 97 una obra interesante, paradigmática de aquellos tiempos, una obra que quien la puede conocer, recorrer, ver el entorno, tiene un pensamiento fantástico respecto del lugar, respecto de la creación de espacios, pero nuevamente aparece esta irracionalidad en su expresión. O las obras de Enric Miralles en las cubiertas que hace para los distintos mercados en Barcelona, una obra magnífica de este arquitecto catalán. Calocagatia versus anticalocagatia. ¿De dónde vienen estas palabras tan raras que obviamente no buscan la traducción? Parte de que para Platón el bien se proyecta al mundo trascendente bajo la forma del Estado, como institución del poder que determina la vida, la ley, el orden de la sociedad. Todo es bien si es conveniente para el Estado, decía Platón. Entonces llegamos a algo que es muy común, que es ver bello aquello que es bueno. Es un poco esta suerte de mensaje del poder
donde lo bueno es bello si es bueno para el poder, o lo bello es tal si es bueno para el poder. Estamos muy acostumbrados a ver cuál es la arquitectura del poder y lo que el mensaje ese único del poder es lo que está determinando. Entonces, esta dicotomía dialéctica es muy importante para entender estas cuestiones de la dominación del poder y de cómo la arquitectura juega en esa dialéctica. Consinitas versus anticonsinitas. Esto tiene que ver muy concretamente con el arquitecto Alberti, que en el Renacimiento decía que una concepción central que determina la belleza es cuando en un edificio no puedo sacar nada, no puedo agregar nada o no puedo cambiar nada sin descomponer el conjunto. Este perfecto equilibrio, cuando se logra, es lo que él llama consinitas. Y por lo tanto, el anticonsinitas es cuando no me interesa lograr eso, cuando verdaderamente podría estar sacando algo y no le pasa nada absolutamente a esa obra. Palacio Strozzi, por ejemplo, podemos ver ahí cómo cada nivel se expresa en su tectonicidad de forma más gradual, lo más pesado por debajo, lo más liviano de esa textura por encima. Cada ventana tiene su razón de ser en función del nivel que tiene. Hay una simetría especular, con un eje muy marcado en el centro. Es decir, cada cosa tiene un lugar correcto donde tiene que estar. Por lo tanto, cualquier cosa que yo saque, verdaderamente voy a estar afectando al resto, ¿no? Y este es el planteo de Albertis del consinitas, o como lo conocemos, el consinitas albertiano. Y por último, lo lúdico versus la tragicidad del deber. Satonji nos dice que el hombre es libre solo cuando juega, que no hay un jugar verdadero sin jugarse, no hay creación artística sin jugarse, y ahí el término lo está empleando no solamente desde lo lúdico, sino desde el riesgo, y que por el contrario, la tragicidad del deber llena a su portador con una sensación de importancia para no darse cuenta de su propia insignificancia de lo que hace. Terminamos con esta imagen de una obra que Marta mostraba en sus clases, que es una escultura en Buenos Aires de Rogelio Urrutia y que se llama Canto al Trabajo. Casi es una paradoja, ¿no? Porque no vemos gente que esté disfrutando su trabajo, sino que lo está claramente sufriendo. En realidad, más que gente, lo que vemos es una expresión de la sociedad. Vemos varones y vemos mujeres, vemos jóvenes, vemos niños y vemos gente más adulta, haciendo un trabajo que demanda muchísimo esfuerzo. Evidentemente tiene una meta larga porque se está mirando mucho el horizonte, que se camina a veces sin mirar, pero con los brazos hacia adelante, y que la verdad no parece muy significante la tarea que realizan. Vemos que están moviendo una piedra que no dice mucho, ¿no? Entonces, esta es la tragicidad del deber. Esto está lejos de ser el canto que se pretende en un trabajo, pero justamente es parte de esta dicotomía dialéctica. Y con esto cerramos el primer bloque de esta clase.